Bueno, pues vamos a empezar a dar el tema 10, que son las principales reacciones psicológicas en situaciones de emergencia o de accidente. Vale, vamos a ver la importancia del apoyo psicológico en los primeros auxilios. Cuando estamos en una situación de accidente, de emergencia, catástrofe, desastre natural o cualquier tipo de daño personal, se desencadena una respuesta psicológica, emocional y social, vivida como una grave amenaza para la salud y el bienestar, tanto en el accidentado como en las demás personas implicadas. En las catástrofes, el impacto producido afectará a toda la comunidad y el abordaje y la intervención resultarán más complejos. La respuesta psicológica y emocional se presentan como una crisis o estado temporal de trastorno y desorganización que originan estrés. Se caracteriza por la incapacidad del afectado para manejarse emocional y cognitivamente. Esto puede referirse a aspectos de la salud física, seguridad personal, propia imagen, bienes materiales, seres queridos, control sobre la propia vida. El afectado se enfrenta a un problema ante el cual sus recursos de adaptación y sus mecanismos de defensa habituales no funcionan. El problema rebasa sus capacidades de resolución y padece un verdadero desequilibrio o descompensación. En consecuencia, sufre una mayor tensión y ansiedad que le incapacitan aún más para encontrar una solución. Es muy importante atender el aspecto psicológico de la relación entre la atención a la urgencia con el fin de procurar alivio o apoyo inmediato al herido, contener la situación, prevenir complicaciones posteriores, así como favorecer la recuperación física y emocional. ¿Esto lo entiendes? Pues esto nos pasa a todos cuando estamos en una situación de estrés, cuando nos pasa algo, un accidente, cualquier tipo de daño, algo que sentimos como que nos está atacando y respondemos así y nos estresamos, ¿no? Nos desequilibramos porque no sabemos reaccionar ante... Se nos queda grande en ese momento lo que nos está pasando. Eso es verdad y nunca vamos a saber cómo vamos a reaccionar. Y entonces tenemos ansiedad, estrés y de todo. Entonces, por esto es importante en los primeros auxilios, si nosotros estamos presentes en un accidente, pues intentar ayudar en el aspecto psicológico, ¿vale? Ante esa urgencia. Procurar aliviar y apoyar a la persona afectada e intentar contener la situación y ayudarlo para que no haya complicaciones, ¿vale? Para esto se debe de escuchar con respeto a la persona, comunicar aceptación, mostrarse próximo, actuar con calma, facilitar la expresión de los sentimientos, que la persona nos cuente cómo se encuentra, que se desahogue, transmitir tranquilidad, ser amable. Nunca se debe dejar sola a la persona, mostrarse nervioso, juzgar la situación o a la persona. Intentar evitar que la víctima llore o exprese sus sentimientos. No, hay que favorecer que exprese sus sentimientos y si tiene que llorar, que llore. Nunca se debe mantener uno callado, sino hay que dar conversación, intentar que esté tranquilo. Nunca se debe invadir al herido con un contacto físico incómodo. ¿Vale? Sí, que tampoco, por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor hay, no sé cómo, a ver. Tú no te vas a poner a toquetear a la víctima o a tener un contacto físico que a la persona le pueda producir incómodo. O sea, eso hay que evitarlo. Se refiere a eso. El modelo de intervención, vale. El modelo de intervención en crisis
Tiene como finalidad auxiliar en los primeros auxilios psicológicos y tiene 5 objetivos. Ante una crisis, intervenimos en los primeros auxilios psicológicos y hay 5 objetivos para esto. Uno es sintonizar con los sentimientos del asistido, indagar sobre las dimensiones del problema, identificar las posibles soluciones inmediatas, ayudar a ejecutar diversas acciones frente al problema y seguimiento del proceso. O sea, conectar con la persona, con sus sentimientos, de cómo se siente, indagar hasta qué magnitud, hasta dónde llega ese problema, identificar las posibles soluciones que podamos aportar para ayudar a ejecutar esas diversas acciones que hemos identificado frente al problema y hacer un seguimiento del proceso. En todo caso, el apoyo psicológico debe referirse no solo a la atención que precisa el afectado, sino también a otros implicados en la emergencia, incluidos los socorristas o personas que presten el auxilio, así como posteriormente los profesionales asistenciales. O sea, el apoyo psicológico es para todos, para el afectado, para los que van a ayudar, porque a todos nos va a afectar esa situación, la de un accidente, la de una catástrofe. Todos somos personas, a todos nos van a afectar. El estrés. El estrés en sí mismo no es malo, ya que gracias a él podemos adaptarnos a las nuevas situaciones que se nos va presentando en la vida. Es una reacción natural nuestra. Pero comienza a ser un problema cuando se alarga en el tiempo, cuando es muy elevado o cuando se percibe el entorno como una amenaza. Ahí es cuando ya empieza el problema. Hay diferentes perspectivas desde las que podemos enfocar el estrés. Desde el punto de vista ecológico, se trata de una propiedad del ambiente que posee un efecto perturbador sobre la persona, o sea, hay un estímulo externo que nos está dañando. Desde el punto de vista de la persona, se definiría como una respuesta psicofisiológica que está desarrollada ante el estresor. O sea, la persona desarrolla ese estrés debido a un agente de algo que nos está estresando. Y es percibido por cada persona de una manera distinta. Desde el punto de vista sistémico, debemos tener en cuenta tanto el entorno como la persona, que valorará el medio como amenazante o no para su equilibrio psicofísico y sus recursos. Cada uno de ellos con sus características diferenciales que modularán tanto el estímulo causa como la respuesta consecuencia. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. No lo había cogido. Ahora sí, ahora sí. Y ay, ¿qué me está hablando? No lo entiendo, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues entiende los puntos de vista diferentes desde el que vemos el estrés. Vale. Pues como definición, el estrés es una respuesta, es una parte normal de la preparación del organismo para el enfrentamiento o para la huida en la que se activan algunas funciones fisiológicas, priorizándolas sobre otras que son secundarias en ese momento. El Dr. Hans Selye es el pionero investigador sobre el estrés y lo definió como una respuesta corporal no específica ante cualquier demanda que se le haga al organismo. Esa es la definición que hizo él. Los signos y síntomas del estrés: dilatación de las pupilas, el oído se agudiza, aumenta la frecuencia cardíaca y la respiratoria, hay una tensión muscular, favoreciendo una mayor afluencia de sangre y oxígeno a las células y facilitando una respuesta más rápida e intensa ante el peligro.
En 1996, Richard Lazarus afirmó que el estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquel como amenazante. Evalúa el entorno como una amenaza y esto hace que desborde sus recursos y ponga en peligro su bienestar. Vale, eso es lo que decía Richard Lazarus. Desde este punto de vista, podría entenderse que nada es estresante, a no ser que la persona lo perciba así. Lo que para ti es estresante, a lo mejor para mí no. Entonces, claro, depende de cómo lo perciba cada persona. Richard Lazarus dio por supuesto que la persona realiza una evolución primaria, cómo valora la demanda percibida, y una secundaria, las posibilidades y recursos disponibles para afrontar esa situación. Una, cómo valora ese estrés, y otro, cómo lo va a afrontar. Así no sería tanto el estilo lo que determinaría la intensidad del estrés, sino cómo lo percibe la persona, su vulnerabilidad y su habilidad para afrontarlo. ¿Bien? Ahora vamos a ver la fase del estrés. ¿Llegaste, Cecilia? ¿Sabes si Daira iba a venir? Ok. Bueno, te digo, estamos viendo el tema 10, que vamos a ver la importancia del apoyo psicológico. Vale, los primeros auxilios. Y estábamos viendo un poquito que ante una situación de estrés, pues eso va a causar una situación de estrés. Y estábamos viendo ahora lo que era el estrés. Y estábamos viendo también, para atender el aspecto psicológico, lo que debemos de hacer siempre es escuchar con respeto, comunicar aceptación, mostrarse próximo a la víctima, actuar con calma, facilitar la expresión de los sentimientos, transmitir tranquilidad y ser amable. Y lo que nunca, dejar sola a la persona, mostrarse nervioso, juzgar la situación o la persona, intentar evitar que llore o exprese sus sentimientos. Siempre hay que favorecer eso. Tampoco es bueno mantenerse callado y tampoco hay que invadir al herido con un contacto físico que le sea incómodo. ¿Vale? Y hay un modelo de intervención en la crisis del estrés en ese momento, en los primeros auxilios, que tiene 5 objetivos. Uno es sintonizar con los sentimientos de la persona afectada. Uno es indagar hasta dónde llega ese problema. Otro es identificar las posibles soluciones para ayudarle a ejecutar esas soluciones y hacer un seguimiento de cómo sigue la persona, ¿vale? Más o menos, ¿entendiste eso? Así por arriba, Cecilia. Vale. El tema estará mañana colgado. Vale, que no lo vas a encontrar. Vale. Hablábamos del estrés, de que el estrés en sí mismo no es malo. Es malo cuando se alarga en el tiempo, cuando es muy elevado o cuando se percibe el entorno como una amenaza. Ahí es cuando el estrés es malo. Y hay diferentes puntos de vista. Uno es el ecológico, que se trata de una propiedad del ambiente que posee un efecto que nos hace daño. Hay un estímulo externo que nos perturba y desde ese punto de vista ecológico se enfoca el estrés. Luego hay otro que es desde el punto de vista de la persona, que definiría como una respuesta psicofisiológica que está desarrollada ante el estresor, ante algo que le estresa. Y donde para cada persona es diferente, porque lo que te puede estresar a ti no me tiene que estresar a mí, ¿vale? Y desde el punto de vista sistémico, debemos tener en cuenta tanto el entorno como la persona, cada uno de ellos con sus características diferenciales que modularán tanto el estímulo causa como la respuesta consecuencia. Valorar
el medio como amenazante o no para su equilibrio psicofísico y su recurso. ¿Vale? Ese es desde el punto de vista sistémico. Más o menos. Vale. El doctor Hans Seidel es el pionero investigador sobre el estrés y lo definió como una respuesta corporal no específica ante cualquier demanda que se le haga al organismo. Y los signos y síntomas del estrés son dilatación de la pupila, el oído se agudiza, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria y hay una tensión muscular que favorece una mayor afluencia de sangre y oxígeno a las células y facilita esto una respuesta más rápida e intensa ante el peligro. Richard Lazarus en 1996 afirmó que el estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, en el que evalúa el entorno como una amenaza que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. Vale. Desde este punto de vista, se podría entender que nada es estresante, a no ser que la persona lo perciba así. Así no sería tanto el estilo lo que determinaría la intensidad del estrés, sino cómo lo percibe la persona, su vulnerabilidad y su habilidad para afrontarlo. O sea, el estrés no es tanto que tú estés trabajando todo el día, que no pares, que tal. No es tanto eso como cómo eso te afecte a ti. Cómo tú lo valores y cómo te afecta a tu cuerpo, cómo tú lo veas de amenaza para ti, para tu bienestar. ¿Vale? ¿Qué tal hasta ahí? Ahora vamos a ver las fases del estrés. La primera fase es la de alarma. Las reacciones de alarma conforman la primera fase del proceso de estrés. Durante esta etapa aparecen los síntomas: respiración entrecortada y acelerada, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, sensaciones de tener un nudo en la garganta o en el estómago, ansiedad y angustia. Estas reacciones son provocadas por la secreción de hormonas como la adrenalina, que surte efecto después de unos minutos y cuya función es la de preparar al cuerpo para una acción rápida. Vale, la fase de alarma es la primera fase y es cuando se nos aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial, respiramos aceleradamente, se nos pone un nudo en la garganta o en el estómago, tenemos ansiedad. Esa es la primera fase, la de alarma. La segunda fase es la de resistencia. En esta segunda fase nos adaptamos al estrés. Cuando el estado de agresión se prolonga, las reacciones de adaptación provocan que se inicie un proceso de resistencia a dicho estado. En esta etapa, que es una continuación de la primera fase, permite compensar los gastos de energía ocasionados por el estado de estrés y de este modo impedir el agotamiento del organismo. Durante esta etapa, el organismo secreta otras hormonas, los glucocorticoides, que elevan la glucosa al nivel que el organismo necesita para el buen funcionamiento del corazón, del cerebro y de los músculos. A lo largo de esta etapa, las personas afectadas adoptan conductas diferentes. Algunos se preparan para afrontar el estrés, otros siguen viviendo sin preocuparse por solucionar su estado o tratando de evitar situaciones que pueden evitar. Vale. La siguiente fase es la de agotamiento, cuando se presenta un cuadro constante y severo de estrés. El organismo pierde su capacidad de respuesta y se agota, se cansa. El estado de estrés es tan intenso que la persona afectada ya no puede afrontar las agresiones. El organismo se colapsa y ya no puede defenderse de las situaciones de agresión. Las reservas psíquicas y biológicas se agotan. Durante esta fase es probable que la persona afectada desarrolle algunas patologías que provoquen que el organismo pierda su capacidad de activación. ¿Entienden las tres fases? En la primera es cuando nos atacamos. En la segunda nos adaptamos y en la tercera ya, que está más prolongado en el tiempo, ya nuestro cuerpo no da más de sí, está agotado y ya no reacciona ante más agresiones. Y esto puede
llegar a favorecer a tener diferentes patologías. Las respuestas al estrés. Las respuestas al estrés se producen de forma automática ante cambios externos o internos que la persona vive como amenazantes y se desencadenan para preparar al organismo para que se adapte de forma rápida y vigorosa. El estrés favorece la movilización de recursos personales para adaptarse a una situación excepcional, pero también supone un desgaste para el organismo, ya que se activan numerosas funciones fisiológicas que de mantenerse mucho tiempo pueden desencadenar trastornos psicofisiológicos que a su vez podrían derivar en enfermedades. Pues más o menos lo que acabamos de hablar, lo que surgiría en la tercera fase. Las respuestas ante el estrés pueden ser fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales. Fisiológicas, aumento de las hormonas del estrés en sangre y orina, elevación de los niveles de glucosa en sangre, aumento del ritmo cardíaco y de la tensión arterial, sequedad en la boca, sudoración, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, sensación de nudo en la garganta, entumecimiento. También puede afectar al sistema inmunológico. Emocionales, ansiedad, apatía, depresión, fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad, mal humor, melancolía, baja autoestima, nerviosismo, soledad, vivencia de amenaza, de inquietud, tensión, cambios emocionales e inestabilidad. Cognitivos, pues que en ese momento no somos capaces de tomar decisiones, tenemos dificultad para concentrarnos, nos olvidamos de cosas con frecuencia, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. Conductuales, agresividad, excitabilidad, impulsividad, risa nerviosa, inquietud, temblor, pérdida o exceso de apetito, consumo excesivo de alcohol, tabaco o drogas y propensión a sufrir accidentes o enfermedades. También se puede desencadenar consecuencias en las relaciones sociales, laborales y familiares, como el aislamiento, irritabilidad, abstención laboral, abstencionismo laboral, conflictividad, disminución de la producción de la productividad laboral. O sea, vamos, que nos aislamos y no estamos para nada. Y bueno, estamos más para tener problemas en ese momento que para estar bien. Más o menos esto está claro porque se entienden las respuestas del cuerpo, las respuestas de las emociones. ¿No? ¿Lo ven? Las reacciones fisiológicas, las emocionales, las cognitivas y las conductuales. Estamos hablando del estrés en general. Estamos hablando del estrés en general. Este tema es fácil. Este tema es fácil. Estamos hablando del estrés en general. ¿Vale? Que un estrés, tú sabes, lo que estamos viendo es que el estrés lo vive cada persona de diferente manera. No es lo mismo ante un accidente, ante una situación de emergencia, no vas a actuar o no te vas a estresar tú de igual que yo, ni que Cristina. Cada uno va a tener su manera de reaccionar en función de cómo esa situación te afecta y la notas tú como una amenaza para ti, para tu bienestar. Y estas son las respuestas que tenemos ante el estrés en general. Las fisiológicas, pues te aumentan las hormonas del estrés, los niveles de glucosa en sangre aumentan, te aumenta el ritmo cardíaco y la tensión arterial, te entra sequedad en la boca, sudoración, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, sensación de un nudo en la garganta, entumecimiento. Todo esto en general, no a todo el mundo le pasa todas estas cosas. Los síntomas aparecen desde que algo te está amenazando. Tú vas por la calle y de repente hay un accidente, un coche atropella a alguien y a ti eso te afecta de una manera. Y algunas de estas
cosas te va a pasar seguro, de inmediato. ¿No? O cuando te llaman o cuando te enteras que algún familiar tuyo o algo está enfermo o le pasa algo, te estresa. Te pasan algunas de estas cosas también. ¿No? Ahora, ¿en qué medida? Pues depende de cada uno. A lo mejor hay gente que ante estas cosas que he nombrado no se afecta, no le afecta o lo vive de otra manera, pero de forma general son cosas que afectan, que nos producen estrés de una magnitud o de otra, pero nos producen estrés. Y cuando nosotros estamos estresados, estamos irritables, estamos que si podemos nos escondemos del mundo, nos encerramos y no hacemos nada, ni vamos a trabajar ni hacemos nada, si pudiéramos, ¿no? O si es una o en persona, si es algo que te afecta mucho y estás muy mal, o a personas que llegan a la tercera fase y se prolongan el tiempo, pues les pasa eso. Y hay varios tipos de estrés. El estrés agudo es el tipo de estrés más común de todos, por lo mismo. Es completamente tratable y manejable, incluso puede ser positivo en pequeñas dosis, pero si se exagera y no se trata a tiempo, puede derivar en problemas más graves. Este tipo de estrés es muy fácil de reconocer, ya que los síntomas lo delatan, y dado que es un estrés a corto plazo, no tiene tiempo de causar daño severo. Síntomas más comunes: agonía emocional, es una combinación de irritabilidad, ansiedad y depresión. Problemas a nivel muscular, dolores de cabeza intensos, dolores de espalda, dolor en la mandíbula y tensiones musculares que derivan en desgarro muscular, problemas en tendones y ligamentos, problemas estomacales e intestinales, acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndromes de intestino irritable, sobreexcitación pasajera que puede derivar en un alza de la presión sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, sudoración de las palmas de las manos, palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar y dolor en el pecho. ¿Entienden el estrés agudo? Por ese pasamos todos en algún momento. Estrés agudo episódico. Este estrés es el que sufren las personas que ya tienen estrés agudo. O sea, partimos ya del estrés agudo. Pero que lo presentan con mayor frecuencia, esto porque asume muchas responsabilidades y no pueden organizar la cantidad de exigencias que se imponen. Se piden mucho, pero no llega, y entonces pues esto supone un estrés agudo episódico. Es normal que una persona que presente este tipo de estrés sea demasiado agitada, irritable, ansiosa y tensa. Además suele ser muy nerviosa, apurada y tienden a ser cortantes. Y los síntomas de este estrés son dolor de cabeza tenso y persistente, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca puede llegar incluso. Luego está el estrés crónico. Este es el tipo de estrés que agota y desgasta a las personas día a día, ya que surge cuando una persona no encuentra salida a algún problema o situación deprimente, logrando destruir su cuerpo, mente y vida. Lo peor de esto es que la persona se acostumbra a él, ignorando que se encuentra presente en su vida, por lo que la búsqueda de soluciones termina logrando que un desgaste que pueda desencadenar una crisis nerviosa final y fatal. O sea, la persona se acostumbra a ese estado, ignora que se encuentra ese estado en su vida, por lo que la búsqueda de soluciones termina, no busca soluciones, logrando que un desgaste que puede desencadenar en una crisis nerviosa final y fatal. Además, debido a que el cuerpo y la mente de la persona se ven tan desgastados, producto de este tipo de estrés, los síntomas
síntomas son difíciles de especificar y por consiguiente de tratar, requiriendo tratamiento médico de conducta y de manejo del estrés. Se convierte en distrés, o sea, el estrés crónico es un distrés, siendo este el estrés que excede los límites adecuados y se convierte en perjudicial. ¿Lo entienden? Después está el estrés postraumático. Surge tras experiencias terribles fuera de la esfera cotidiana. El estrés es una respuesta del cuerpo normal, en su cierta medida. Es malo cuando supera los límites, lo que vimos antes. Pero el estrés es necesario. Es necesario en su justa medida. Claro, ahí está el problema. El problema es cuando se pasa de los límites, cuando ya, y sobre todo cuando se vuelve ya crónico, como estamos viendo aquí, cuando ya es un distrés, cuando ya vives con ello. Bueno, el estrés postraumático surge tras una experiencia terrible, provoca mucha ansiedad, incluso en quienes se supone que tienen una excelente adaptación. El desgaste profesional. Se trata de un estrés crónico, llamado también síndrome de burnout, cuyas características son el agotamiento físico y psíquico, sentimientos de impotencia, temor y desesperanza, actitudes negativas hacia el trabajo, la vida, uno mismo e incluso hacia las demás personas. Vale, ese es el desgaste profesional. Los acontecimientos o experiencias estresantes por orden de gravedad. Hay un orden de gravedad, según dos señores de 1976, que dice que el orden, según lo grave, como ellos lo veían, era primero la muerte de la pareja, segundo el divorcio, tercero la separación del matrimonial, cuarto el encarcelamiento, cinco el fallecimiento de un familiar cercano, 6 lesión o enfermedad personal, 7 el matrimonio, 8 el despido del trabajo, 9 reconciliación matrimonial y 10 la jubilación. Ese es el orden que establecieron ellos por orden de gravedad, como veían que afectaba más una cosa que otra. Pero bueno. A ver. Otras respuestas emocionales son, aparte del estrés, está la agresividad y el duelo. Claro, y ahora son bien distintas y también dependerá de cada persona. A uno le afectará más una cosa que otra, entiendo yo. ¿No? Bueno, pues otras respuestas son eso, la agresividad y el duelo. Como respuesta al estrés, hay dos manifestaciones claves, la agresividad y el duelo. La agresividad, entendida como una tendencia a responder de forma violenta, puede aparecer como un signo del síndrome de estrés postraumático o como una respuesta exacerbada por parte de alguien con este rasgo de personalidad. Quien es agresivo tiene mayor probabilidad de sufrir accidentes de tráfico, trastornos mentales, alcoholismo y drogadicción. Por ello, cuando nos enfrentamos a una situación de emergencia en la que además una persona está siendo agresiva, lo primordial es evitar otros daños en la víctima o en otras personas, intentando contener la situación e incluso pidiendo ayuda profesional. ¿Esto se entiende? Si nos encontramos con una persona agresiva, debemos de evitar que haga daño
a sí mismo ni a las personas que están en esa situación. Y si tenemos que pedir ayuda, pues se pide ayuda. Hay que evitar eso. Y el duelo es un proceso psicoemocional que se acompaña de manifestaciones físicas y sucede tras cualquier clase de pérdida, tanto de seres queridos como de elementos como la salud, el trabajo, propiedades y fases del desarrollo u otros factores importantes para la persona. En condiciones normales, este proceso atraviesa determinadas etapas, tomando como punto de partida la convicción de que es irreversible. La muerte provocada por un accidente de tráfico es una de las primeras causas. ¿Qué tal? Vale. Ahora vamos a ver las fases del duelo. La primera fase del duelo es la negación. Primero nos decimos, me siento bien, esto no me puede estar pasando a mí. La negación es solamente una defensa temporal para el individuo. Este sentimiento es generalmente reemplazado como una sensibilidad aumentada de las situaciones e individuos que son dejados atrás después de la muerte. Lo primero, negamos lo que nos está pasando. Lo segundo es la ira, porque a mí esto no es justo, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? En la segunda etapa, el individuo reconoce que la negación no puede continuar y empieza la ira. Debido a la ira, esta persona es difícil de ser cuidada debido a sus sentimientos de ira, y cualquier individuo que simboliza vida o energía es sujeto a ser proyectado resentimiento y envidia. O sea, en ese momento que otra persona esté bien o que te venga a decir cualquier cosa, pues no lo vas a aceptar porque tú estás en un momento de que todo te parece injusto, de que por qué te ha pasado a ti y por qué el otro está bien. Después viene la negociación. Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse, haré cualquier cosa por un par de años más. La tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo pueda de alguna manera posponer o retrasar la muerte. Usualmente, la negociación por una vida extendida es realizada por un poder superior a cambio de una forma de vida reformada. Psicológicamente, la persona está diciendo, entiendo que voy a morir, pero si solamente pudiera tener más tiempo para, pues, hasta ahí, ¿entienden esas tres etapas? Luego está la depresión. Estoy tan triste, ¿por qué hacer algo? Voy a morir, ¿qué sentido tiene? Extraño a mis seres queridos, ¿por qué seguir? Durante la cuarta etapa, la persona que está muriendo empieza a entender la seguridad de la muerte. Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. Este proceso permite a la persona moribunda desconectarse de todo sentimiento de amor y cariño. No es recomendable intentar alegrar a una persona que está en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado. Y luego está la aceptación. Esto tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la realidad, debería prepararme para esto. La etapa final llega con la paz y la comprensión de que la muerte está acercándose. Generalmente, la persona en esta etapa quiere ser dejada, quiere estar sola. Además, los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. Esta etapa también ha sido descrita como el fin de la lucha contra la muerte. En situaciones de duelo es importante aceptar la realidad de la pérdida, expresar y comunicar emociones e ideas de lo que se experimenta, tener paciencia y confianza con uno mismo y aprender a perdonar y perdonarse, darse tiempo, adaptarse al nuevo contexto y situación vital nueva progresivamente, y cultivar de nuevo la vida mediante relaciones personales, actividades. ¿Entienden las distintas fases del duelo?
La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿El qué, Cristina? ¿Pero a qué te refieres? Pero no entiendo lo que quieres decir. Sí. ¿Aceptar que te vas a morir? Lo de que además los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer y que la persona quiere estar sola en ese momento. Sí, pero eso se refiere, esto se refiere a las personas que, por ejemplo, a ti se te muere alguien y a lo que se refiere es esto, que tienes que aprender a seguir con tu vida, buscar otras relaciones personales, otras actividades para salir de eso. A esto se refiere esa parte. De cultivar de nuevo la vida, o sea, de buscarte relaciones personales, actividades, cosas que te ayuden a seguir adelante ante una pérdida. Vale. Bueno, pues el primero que interviene, el primer interviniente en estas situaciones es la persona que, habiendo recibido formación específica, llega al lugar del accidente o emergencia. Pero también se refiere a la persona que, aunque no tenga instrucciones específicas, llega a ese lugar de la emergencia y, por lo tanto, es quien deberá tomar las decisiones iniciales de actuación. Y los objetivos son valorar las lesiones potenciales mortales en los heridos, como hemos visto hasta ahora, analizar y promover la seguridad del lugar, controlar la vía respiratoria al inicio, la asistencia respiratoria, la reanimación cardiopulmonar, dependiendo de los casos, utilización del DESA, del desfibrilador externo semiautomático si fuera necesario, estabilización de las lesiones de la columna y de las extremidades. Y por último son las estrategias básicas de autoayuda y de ayuda mutua, la parte psicológica. Las estrategias básicas de autoayuda y de ayuda mutua para afrontar las situaciones de emergencia. Son actividades que promueven la utilización de recursos, permitiendo minimizar el estrés o sus consecuencias desde un punto de vista integral. Entonces, hay varias estrategias básicas de forma general, que son las medidas higiénico-dietéticas, dormir al menos 7 horas diarias, alimentación suficiente y variada, organizar el tiempo de trabajo y de ocio, evitar la automedicación, compartir las emociones, realizar ejercicio físico, practicar un estilo de comunicación personal asertivo, que esto lo veremos en el tema 11, evitar los factores que agravan el estrés, afrontamiento adecuado al estrés, tomar conciencia de si estamos empleando mecanismos defensivos como la evitación, la negación, procurar aceptar poco a poco lo ocurrido, obtener la información que necesitamos del proceso, dándonos tiempo para poder elaborar racionalmente lo ocurrido, evitar la ansiedad y el temor, intentando pensar en otras cosas, pedir ayuda si no logramos resolverlo, realizar prácticas relajantes y promotoras del bienestar, masajes, técnicas de relajación, son terapias alternativas o de medicina natural
cuyo objetivo es holístico, es decir, buscan promover el bienestar integral de la persona en cuerpo, mente, emociones y espíritu. Luego hay otras técnicas o métodos de ayuda profesional. Una es la desmovilización, y estas son con ayuda profesional, que se realiza al final de la experiencia traumática para contener inicialmente a la persona o a la comunidad, con un objetivo de carácter preventivo. Comprende la información sobre lo ocurrido, haciendo énfasis en los modos de superar esa experiencia. Luego está el defusing, que persigue el alivio de la experiencia traumática mediante una sesión organizada por un experto. En las primeras horas después del suceso, se desarrolla mediante la comunicación verbal informal sobre lo vivido. Este método pretende neutralizar el desconcierto psíquico y la sensación de shock inicial. Hay otro que es debriefing, se llama, consiste en el análisis detallado de lo vivido para su mejor comprensión. Es una psicoterapia temprana en la que se establece una relación de ayuda a partir de la interacción con un terapeuta profesional. Persigue regular la explosión